Hola, una vez más, bienvenidos a Palabra y Espíritu. Y en particular te damos la más cordial bienvenida a nuestra serie Medios y Decadencia Social. A lo largo de esta serie estaremos analizando cómo los medios masivos de comunicación se han conformado en creadores de cultura y a través de ellos modifican la forma como interpretamos nuestro mundo y actuamos en él. En nuestro programa anterior iniciamos el estudio de las opciones para un sentido de vida que nos proponen los medios masivos de comunicación y analizamos el sexo como el primer motivo. Ahora, en esta serie pasaremos a analizar otro motivo que nos ofrecen para que usted y yo encontremos un sentido para nuestra vida, claro, según lo entienden los medios masivos de comunicación. Y es que lo hemos estado mencionando en repetidas ocasiones. El ser humano necesita algo que le dé un sentido, una razón de ser a su existencia. Y, tristemente, vemos que día tras día el ser humano vive en una realidad sin Dios, porque en cuanto el hombre desecha a Dios, al Dios revelado en la Biblia, va a la deriva. Vaga sin rumbo porque no tiene un absoluto moral que le sirva como referencia para regir su vida, ni ha encontrado en Dios la esencia de su existir. Así que día tras día el hombre va buscando algo que le dé un sentido para su vida, sin embargo, tristemente no lo encuentra. Y esta búsqueda continúa de tal manera que el hombre cree que debe haber una solución. Siente que debe haber algo que le dé una razón para vivir. Tristemente, a través de su búsqueda, el hombre cae en su propia autodestrucción, ya que su búsqueda tristemente lo lleva a la práctica del alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, la ludopatía, la pornografía, el sexo. Y cree el ser humano que ahí va a encontrar lo que está buscando sin darse cuenta que tarde o temprano esto que él considera es lo que le da sentido a su vida, en realidad lo lleva a su propia autodestrucción. Los creadores de medios saben perfectamente que usted y yo tenemos necesidad de algo que nos dé un sentido para vivir. Y entonces nos ofrecen una atractiva opción. La opción número 2, y tal vez la más frecuente después del sexo, es la violencia. Porque los directores y creadores de medios creen que la violencia es parte intrínseca del carácter del ser humano. Porque, después de todo, creen que en la historia, en algún momento fuimos hombres de las cavernas y como tales tuvimos la necesidad de pelear, matar, luchar si queríamos sobrevivir. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Entonces, ¿qué pasa? La violencia como un sentido de vida, pero antes de iniciar tenemos que ser muy cuidadosos y hacer una distinción muy clara entre los diferentes medios que hablan acerca de la violencia, porque hay algún grupo de medios que nos presentan la violencia con sus consecuencias para hacer conciencia de la inutilidad de la misma. Y de esta manera buscan cómo erradicar la violencia en la sociedad humana. Pero también hay un segundo grupo de medios que nos presentan la violencia como algo intrínseco al ser humano, parte de nuestra vida misma, que además puede ser explotada comercialmente, o bien simplemente nos presentan la violencia por la violencia misma. Y en este programa
nos quedaremos con este segundo grupo de medios, los que promueven la violencia para impulsar o bien una ideología o bien un interés comercial. Y es que las películas violentas están creadas para que usted y yo tengamos una identificación con la misma y de esta manera el productor nos compromete con su película. ¿Cómo logra esto el productor? Bueno, lo hace de una manera muy simple. Cuando crea en nosotros un sentimiento de empatía o de identificación con el héroe o el villano de la película. Cuando el director ha logrado esto, nosotros estamos entonces ya comprometidos con lo que está sucediendo en la pantalla. Y es que, como dijo Ingmar Bergman, el cine nos manipula y de esta manera los creadores de medios hacen que nos apropiemos de sus sentimientos, de sus ideas y de sus acciones. Cuando usted y yo nos identificamos con un protagonista de alguna película, de alguna serie, de algún programa de televisión, sin querer empezamos a absorber los pensamientos, ideas, acciones del protagonista. Recuerde lo que dijo Ingmar Bergman, los medios nos manipulan. Así que pasemos a considerar algunas de estas películas que promueven la violencia como un fin en sí mismo. Y para ello, ¿qué mejor que iniciar con la película del productor Stanley Kubrick, quien en 1971 lanzó la película Naranja Mecánica? Esta película crea un antes y un después en los medios de comunicación en cuanto a la violencia en la pantalla. Y el día de hoy, la película Naranja Mecánica se ha convertido en una verdadera película de culto con una sólida base de seguidores. Y es que tenemos que mencionarlo. No es que antes de Naranja Mecánica no hubiera películas violentas. Ya las había, pero lo que hace única a la película Naranja Mecánica es que presenta la violencia como un estilo o una razón de vida. Y si vemos la película, seguramente usted pensará que las escenas que nos presenta no son tan violentas. Tal vez podríamos decir que las escenas de violencia de esta película no son más violentas que las que pudiéramos ver en una pelea de taberna. Pero el mensaje que deja la película es muy claro. El ser humano encuentra en la violencia su razón de ser. ¿De qué trata esta película? La temática tiene que ver con la libertad individual, con la necesidad de que el ser humano tenga libre albedrío. Pero no importa si este libre albedrío es para hacer el mal, porque desde la perspectiva de la película es mejor tener libre albedrío, aunque sea para hacer el mal, en vez de ser un autómata bueno. Porque en la película al protagonista se le somete a un tratamiento de condicionamiento psicológico para que se vuelva bueno. Entonces, en el fondo, la película trata con que es mejor tener libertad, aunque sea para ser malvado, perverso o asesino, en lugar de ser programado para ser bueno. Y es que en esta película claramente vemos el deseo intrínseco de todo ser humano, autonomía. Es decir, deshacerse del Dios de la Biblia con sus preceptos éticos y no tener que rendirle cuentas. Porque desde la perspectiva de la película, el hombre verdaderamente libre
no tiene que aceptar que alguien le diga cómo debe de vivir. Una vez más, es posible que pensemos que estamos exagerando. Tal vez estamos viendo más allá de lo que realmente quiso comunicar tanto el director de la película como el autor del libro en el que se basa la película. Pero si sospechas que exagero un poco, permíteme leer para ti lo que dijo el mismísimo Anthony Burgess, autor del libro en el cual se basa la película Naranja Mecánica. Permíteme citar textualmente las palabras de este escritor. Él dice: pretendía ser una especie de folleto, incluso un sermón sobre la importancia del poder de elección. Mi héroe o antihéroe es un ser extremadamente perverso, pero su perversidad no es el resultado de un condicionamiento genético o social. Es algo totalmente consciente y producto de su propia voluntad. Es perverso, no simplemente descarriado. En estas palabras de Anthony Burgess, vemos que la intención del autor es presentar que la violencia en realidad es un acto de la voluntad humana. Y esto está muy acorde con lo que dijimos en uno de los programas iniciales de esta serie. El hecho de que los pensamientos se transforman en sentimientos, los que a su vez se van a materializar en acciones. Es decir, nuestra película nos está llevando a esta realidad. La violencia es algo que uno decide voluntariamente ejercer. Se es violento no por naturaleza, sino por un deseo propio. En la película Naranja Mecánica tenemos el personaje principal, Alex. Alex es violento, perverso, violador y asesino. Pero tiene la particularidad de que ama la música de Beethoven. Y esto nos hace recordar a los comandantes de los campos de concentración nazis, quienes por las tardes y por las noches escuchaban música de Beethoven, de Wagner, de Mozart, pero al día siguiente no tenían ningún reparo en ejecutar a quienes estaban en los campos de concentración. Y esto tristemente refleja una parte muy oscura del ser humano y va a echar por tierra la noción de que el arte nos hace más sensibles y más humanos. Recuerda lo que dijo Anthony Burgess: la violencia no es cuestión de un condicionamiento, sino de un acto de la voluntad. Así que, si en nuestros pensamientos existe el interés de ejercer violencia, no importa cuánto arte veamos, no importa cuánto arte escuchemos, tarde o temprano la violencia saldrá a flote. Permíteme considerar algunas películas muy conocidas que nos presentan este aspecto bastante triste de cómo los medios promueven la violencia en la sociedad. Una de ellas es El Padrino. Esta película clásica con sus secuelas que nos presenta la historia de la familia Corleone. ¿Qué es lo que podemos ver en estas películas? Vemos una moral totalmente ambivalente. Se presenta amor, preocupación, lealtad hacia la familia, pero odio, asesinato, perversidad hacia quienes están fuera de la misma, donde la moral es ambivalente. Otra película que podríamos mencionar es
Pulp Fiction, que también se conoce como Tiempos Violentos, película del director Quentin Tarantino. En esta película se nos hace muy difícil distinguir entre los buenos y los malos, porque desde la perspectiva del director, el que podríamos llamar el bueno simplemente es el menos malo de los protagonistas. Y es que últimamente muchas películas han hecho casi imposible distinguir entre el bien y el mal, porque los villanos de estas películas se nos presentan como seres tan humanos, tan reales, tan de carne y hueso como usted y como yo, que incluso llegamos a sentir simpatía por ellos independientemente de que sean unos asesinos. Otra película que podríamos considerar es la que está basada en la novela La condición humana. En la novela, cuyo autor es André Malraux, hay un personaje de nombre Chen. Y mira lo que dice este personaje. Textualmente voy a citarlo. Dice, el hombre que no haya matado nunca está virgen. Es decir, desde la perspectiva de este autor, cualquier ser humano que no obedece a ese impulso básico de matar, no ha llegado a ser un verdadero hombre. La película A Sangre Fría, basada en el libro de Truman Capote. En esta película tenemos al personaje Dick, quien está en busca de la felicidad. Pero mira lo que dice el personaje. Él dice, si esa felicidad depende de matar a unas cuantas personas, ¿qué remedio queda? Habrá que matarlas. Es decir, desde la perspectiva del autor, si para ser feliz tienes que matar a alguien, no hay que pensarlo, hazlo. Últimamente han surgido varias películas que nos presentan una verdadera aberración. Es decir, no únicamente el personaje decide ser malo, decide ser violento, decide ser asesino, sino que incluso en estas películas se nos presenta que matar es algo divertido, es una diversión. Y al respecto, permíteme citar la película La Caza, también conocida como La Cacería, película del año 2020, donde 12 personas son secuestradas por un grupo de millonarios quienes van a matarlas, permíteme decirlo así, como deporte. Estas personas secuestradas son liberadas en un campo y de ahí estos millonarios van a matarlas como si estuvieran matando cualquier otra presa. Una película verdaderamente desgarradora, pero que nos presenta esta triste realidad de hasta dónde han llegado los medios. Matar puede ser incluso divertido. Al abordar el tema de la violencia, tenemos que hablar acerca de lo que la ciencia nos dice al respecto. Hubo un experimento en el Reino Unido en el cual varios médicos le pidieron a otros médicos voluntarios que vieran películas de violencia. A los voluntarios se les monitorearon sus signos vitales antes, durante y después de la película. Y se encontró que los signos vitales se alteraban, que incluso el corazón comenzaba a latir de manera irregular. Tal como sucede si usted y yo contempláramos un atropellamiento, que atropellan a una persona. Y es que este experimento echa por tierra afirmaciones de algunos psicólogos que dicen que ver películas violentas no causa ningún problema. Falso. No existe
ninguna reacción neutral ante la violencia. La violencia percibida a través de las pantallas siempre tiene un impacto en el ser humano. Y a esto permíteme decir lo que precisamente dice la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y del Adolescente. Esta academia categóricamente afirma que los medios son una influencia poderosa en el desarrollo del sistema de valores y en la formación de la conducta. Por eso es que es tan importante que nuestros niños no crezcan viendo películas violentas, porque esta academia dice que los niños que se exponen excesivamente a la violencia en los medios tienden a ser más agresivos. Incluso con solo mirar un solo programa violento, esto puede aumentar la agresividad en los pequeños. También la academia dice que cuando los niños ven escenas violentas en películas, series de televisión, incluso en caricaturas, en las que la violencia es muy realista, la violencia se repite con mucha frecuencia, o bien no recibe castigo, estos niños serán los más propensos a imitar lo que están viendo. Finalmente, la academia dice que los efectos de la violencia en los niños pueden ser inmediatos en la conducta o bien pueden salir a luz años después. No importa si en el ambiente de la familia haya o no tendencias violentas. Y esto es algo que lo ha dicho una academia de ciencias. No lo digo yo simplemente para disuadirte de ver escenas de violencia. La Academia de Ciencias de la Psicología, Psiquiatría en Estados Unidos así lo afirma. Entonces, tenemos que decirlo de una manera muy realista. Muchos de nuestros niños ven escenas de violencia en los medios mucho antes de aprender a leer y a escribir. Y esto, tarde o temprano, les va a pasar la factura. Y sería bueno que analicemos los efectos que tiene la violencia en los medios de comunicación, efectos a los cuales ni usted ni yo somos inmunes. El primero de estos efectos es volvernos inmunes al horror de la violencia. Y es que la violencia actúa como una especie de droga. El organismo empieza a crear tolerancia, de tal forma que los niveles de violencia crean un estado de hastío. Ya no nos impresionan, ya no nos impactan. Y entonces, al igual que en una droga, necesitamos aumentar la dosis para volver a sentir esa descarga de adrenalina. Y de esta manera nos volvemos inmunes al horror de la violencia. Por eso no debe sorprendernos escenas cotidianas de personas que presencian un acto delictivo y no hacen nada, porque llega el momento en que la violencia ya no les espanta, ya no les aterra. Otro efecto es que aceptemos gradualmente que la violencia es una forma de resolver problemas. En muchos medios de comunicación, películas, series, vemos que cuando el protagonista no encuentra una forma humana, civilizada, racional para resolver sus problemas, irremediablemente recurre a la violencia. Entonces, es muy posible que usted y yo también aceptemos esta premisa. La violencia nos ayuda a resolver problemas. Otro efecto de la violencia es
que imitemos esa violencia que se observa en los medios. Que, como dije al principio, nos identifiquemos a tal grado con el protagonista que hagamos nuestras sus ideas, sus sentimientos y sus acciones violentas. Y créanme, hay muchos casos de personas que han cometido asesinatos inspirados en alguna película. Otro efecto es que nos identifiquemos con los personajes, ya sean víctimas o agresores, porque esto hace que interioricemos sus ideas y sus acciones. Finalmente, un efecto más del impacto de la violencia en el ser humano es que la violencia, tarde o temprano, va a generar más violencia. Por eso no debe sorprenderte que año con año las estadísticas de violencia en los países van al alza. No es casualidad, tiene mucho que ver con este bombardeo de violencia al cual tú y yo somos sometidos a través de los medios masivos de comunicación. Y esto lo entendió perfectamente este cantante, Hubert Gerald Brown. Él resumió la idea de matar por matar o mato luego existo en esta pintoresca frase. Él dice: la violencia es algo tan americano como la tarta de manzana. La violencia es algo tan americano como la tarta de manzana. Y es que la promoción, incluso la exaltación de la violencia, ha creado sociedades enamoradas de la violencia, las que han puesto al alcance de sus ciudadanos los medios para expresar violencia. Y aquí tenemos que decirlo, tristemente, la sociedad estadounidense vive un apasionado, a la vez que absurdo, romance con las armas y la violencia. Y seguramente muchos estadounidenses dirán que la Constitución les da este derecho. Ellos apelan a la segunda enmienda para tener libre derecho a portar armas. Pero tenemos que ser honestos. La Constitución nos puede dar incluso el derecho de beber cianuro. Pero tiene que existir siempre el razonamiento humano. Recuerda, Dios nos dio un cerebro para usarlo. Por lo que no debe de sorprendernos que haya tantos tiroteos masivos en los Estados Unidos y tristemente en muchas escuelas estadounidenses. Tiroteos escolares que han cobrado la vida de cientos de personas y han dejado un número similar de heridos. ¿Sabías que en el año 2019 en los Estados Unidos hubo más tiroteos que días del año? Ese año hubo 417 tiroteos masivos en los Estados Unidos. Lo triste es que esta cantidad aumenta año con año. En el año 2020 hubo más de 600 tiroteos masivos, aún con todo y pandemia. En el año 2021 hubo casi 700 tiroteos masivos. Y a lo que llevamos del año 2022, ya van más de 400 tiroteos masivos en los Estados Unidos. En el año 2019, en aquel país hubo 15,381 muertes por armas de fuego. Pero ese mismo año, en nuestro país, México, hubo 34,058 homicidios, la mayoría con armas de fuego. Esto representa un homicidio cada
15 minutos. Permíteme presentarte a este personaje. Tal vez lo conozcas. Es el actor Charlton Heston. Actor de películas de renombre como Los 10 Mandamientos, Ben-Hur, Cuando el destino nos alcance, La batalla de Midway y muchas otras películas. Pero ¿sabías que además de ser actor, Charlton Heston fue el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, una poderosa organización de cabildeo en Estados Unidos que promueve la libre adquisición y portación de armas y que además financia campañas políticas? No debe sorprendernos que muchos políticos no estén interesados en tomar medidas para restringir la venta de armas porque muchos de ellos recibieron financiamiento de la Asociación Nacional del Rifle. De tal manera que es innegable que hay un vínculo entre los medios masivos de comunicación y la industria armamentística. Ahora permíteme que considere algo verdaderamente escalofriante: la asociación que hacen muchos medios entre violencia y sexo. Y es que en muchas películas, series de televisión, programas, vemos que la satisfacción del impulso sexual debe obtenerse a cualquier precio. No importa si para ello haya que ejercer violencia contra otro ser humano. En nuestro país, el Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que el año 2019 fue el año con mayor violencia sexual y que tan solo del año 2015 al año 2019, el abuso sexual en nuestro país aumentó en un 96% y las violaciones un 38%. ¿Crees que es coincidencia? ¿En realidad podemos aceptar que este incremento en delitos sexuales es algo que surge por casualidad? Recuerda, a los productores de medios no les importa tu salud sexual. Lo único que les importa es promover su concepto de sexualidad, entendida como sexo libre, libertino, y que además genere ganancias. Por lo que cada vez que usted y yo asistimos a una de estas películas que promueven esta idea de violencia con sexo, estamos financiando que se sigan produciendo más películas. Permíteme concluir diciendo que la industria armamentística es precisamente eso, una industria, y como tal busca generar ganancias. Por lo que, si para que los dueños y accionistas de la industria armamentística ganen unos cuantos dólares, usted o yo hemos de morir, créeme, a ellos les tiene sin cuidado. Permíteme concluir con lo que dice una canción de la película Un hombre con suerte, película del director Lindsay Gordon Anderson. Mira lo que dice la letra de esta canción. Dice: si has encontrado la razón para vivir y no morir, eres un hombre de suerte. Así que tenemos que decir, la violencia nunca logra satisfacer al ser humano. Nunca logra sacar al ser humano de esa condición lastimosa en la cual se encuentra.
Por lo tal, la violencia nunca va a crear una razón de vida, un verdadero sentido para vivir. La violencia como tal destruye al ser humano y nunca te dará una verdadera razón de ser, por lo cual el ser humano sigue buscando un sentido para su vida. Con esto llegamos al fin de este programa. Una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado y te invitamos a que sigas viendo los programas de nuestro canal Palabra y Espíritu, así como los programas de esta serie Medios y Decadencia Social. Muchas gracias, que Dios te bendiga.